Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a este programa sobre genealogía judía llamado El Buen Nombre y que nos sirve desde México Alejandro Rubinstein. ¿Qué tal, Alejandro? Hola Jorge, ¿cómo estás? Bueno, ya sabéis que aquí cada 2 semanas ya llevamos un tiempo hablando con el señor Rubinstein de este desarrollo que han habido, las distintas facetas que tienen que ver con los nombres judíos, más que con los apellidos, porque los apellidos es un fenómeno bastante moderno e impuesto por la sociedad general, pero los nombres sí que es un fenómeno que mucho más antiguo, y de eso justamente vamos a hablar, pero lo vamos a hablar en un contexto histórico, ¿no, Alejandro? Efectivamente, me gustaría que, si se pudiese, partiésemos a través de la clasificación que el doctor Meshel Pogorelsky hizo a finales del siglo XIX, para ser precisos, en el año 1893, en la antigua Ucrania, en la zona de Gerson, donde él servía como rabino e inició un proceso al servicio del zar de una clasificación de nombres bíblicos. Obviamente su propósito no era de estudio, sino de tener contenidos con más precisión a los judíos. Y por ello decidió él hacer una clasificación que de alguna manera puede ayudarnos a entender bien cuál ha sido la evolución. En el caso del doctor Pogorelsky se hablaban de 5 clases. Uno de ellos es la clase en la cual se refleja las circunstancias de nacimiento. Otra de ellas se refiere a algún evento que conlleva a asignarle a la persona su nombre. La tercera clasificación hace una referencia directa a la relación sanguínea que puede tener el receptor del nombre. La cuarta es un concepto, como ya lo hemos hablado en algunas ocasiones, de los nombres teofóricos o los nombres que contienen el nombre del Dios. Y al final tenemos aquellos que tienen un mensaje simbólico. Y bien, empecemos por razones naturales, aquellos que reflejan las circunstancias del nacimiento. Y evidentemente tenemos que partir de la Biblia, del prejudaísmo inclusive, porque en el prejudaísmo nos encontramos principalmente nombres que básicamente tienen 2 letras en su manera de ser estos escritos gráficamente o en su expresión fonética. Y tenemos casos muy notorios, como el caso de Caín, que se escribe Kov, Yud, Nun, que son 3 letras, y ahí se refiere al anuncio que hace su madre, Eva, diciendo que ella adquirió de Dios un nombre, y de ahí el nombre Caín, ese es el significado. Este nombre aparece asentado por vez primera en el libro de Génesis, o Bereshit en hebreo, en el capítulo 4, en el versículo 1. Tenemos también el nombre de Shet, que es el tercer hijo que tuvo Eva, y obviamente Adán. Shet se escribe con una Shin y una Tav, 2 letras, y entonces en este caso encontramos que el nombre que aparece anotado en el capítulo 5, en el versículo 3 del referido libro de Génesis, hace una referencia a que Shet es una voz que indica que Dios ha otorgado a un hijo, y por lo tanto ese otorgamiento es reconocido a través de imponerle esa voz al niño que nació. Más adelante, para ser precisos, varias generaciones adelante, hasta llegar a la 10ª generación de humanos que registra la Biblia, encontramos el nombre de Noah. Nuevamente 2 letras, pero estamos en el prejudaísmo. Noé es el que recibe este nombre por cuanto a que su nombre tendría que provocar el confort. Y este confort al que hace referencia está asentado también en el libro de Génesis, en el capítulo 5, en el versículo 29. Ya más adelante, y ya precisamente en el proceso del judaísmo incipiente, aparecen ya nombres un poco más complejos en cuanto a su expresión gráfica. Por ejemplo, el nombre de Ismael, quien fuera el hijo de Abraham, y que hace una referencia a que es el nombre que
que le corresponde a un ser humano, porque Dios escuchó la voz de Agar, que era la que le iba a obtener a través del ángel de Dios, iba a obtener a este hijo. Así se asienta nuevamente en el mismo libro de Génesis, en el capítulo 16, en el versículo 11. El hermano, Isaac, recibe el nombre porque es conocido este periodo de la Biblia, este pasaje de la Biblia en el cual se habla de que hubo una risa que produjo el solo anuncio de poder tener un hijo a la vejez. Y esta risa que produjo en su madre, pues fue ya reflejada al momento de que el hijo nació, y por lo tanto el nombre fue de Isaac. Este nombre aparece citado por vez primera en el libro de Génesis, en el capítulo 21, en el versículo 3. Así pues, podemos continuar, porque en este mismo libro aparecen muchísimos nombres. Aparece el nombre de Esaú, que en hebreo se expresa como Esaf, nuevamente nombre de 3 letras, curiosamente, y hace una referencia a que nació rojizo, y al nacer rojizo es porque se le dio este nombre. O el nombre de Jacob, que también hace una connotación a el hecho de que nace asido del talón de su hermano, y por lo tanto el vocablo Ekef en hebreo, que hace referencia precisamente a esta parte inferior de la anatomía humana, es la que se convierte en la parte central del nombre Yaakov, que se escribe con una Yod, una Ain, una Kuf y una Bet. Una de las riquezas más importantes que obtenemos de nombres circunstanciales es en los 12 hijos del padre Jacob, porque si bien en el caso de Reubén hablamos de, observen, tuve un hijo, que eso es la expresión que hace Lea en el capítulo 29, en el versículo 32 del ya tan referido libro de Génesis. Lo mismo viene a suceder cuando tiene su segundo hijo, que es Shimón, a donde dice que Dios escuchó su voz y por lo tanto le dio otro hijo. O el hecho de que el patriarca Jacob se haya acercado de nuevo a Lea, le dio la oportunidad de tener un hijo cuyo nombre fuera Leví, porque eso es lo que significa el nombre, el acercamiento que hubo entre la pareja. Era tanto el reclamo de la cercanía de Lea hacia Jacob que cuando tuvo la oportunidad de tener este cuarto hijo, que los encuentros no eran tan frecuentes entre la pareja, pues lo que le correspondía era agradecerle a Dios la oportunidad de tener este cuarto hijo. Y esto es lo que significa el nombre de Yehudá, que por cierto da base al nombre del judaísmo. Y entonces es importante citar que está en el mismo libro de Génesis, en el capítulo 29, en el versículo 35. Así tenemos también el hijo Dan, el hijo Neftalí. Dan viene de juicio, Neftalí es porque hubo esa lucha, esa, no digamos reyerta, pero sí, pues es válida la palabra de lucha entre las hermanas por disputarse la atención del marido. Y por eso Neftalí obtiene este nombre porque prevaleció sobre su hermana y entonces obtuvo este nombre Neftalí. El nombre de Gad, que es alegría, o el de Asher, que es el de riqueza, no necesariamente material, puede ser también espiritual, son nombres que vienen a complementar los nombres circunstanciales en la historia del pueblo de Israel. Y así también tenemos el nombre de Isaacar o Isashar en hebreo y Zebulún, que son nombres que nos vienen a indicar que Isaacar es que obtuve yo mi pago, y en el caso de Zebulún es que tengo aquí la ofrenda divina, que es el hecho de tener un hijo. Finalmente, los 2 hijos más conocidos de esta docena de hijos, que son los hijos de nuestra matriarca Rachel, que son Yosef, en el cual se dice que por el hecho de que haya tenido hijos a través de la sirvienta que tuvo a estos 2 hijos, que tuvo Bila, que tuvo los hijos de Dan y de Neftalí, pues cuando llega el tercer hijo, pero ahora sí de la carne de Rachel,
es Yosef. ¿Por qué? Porque le incrementó, le adicionó un hijo más. Finalmente el hijo Binyamin, el hijo Benjamín, es porque cuando este nombre ya no lo asigna Rachel a su hijo, sino que ya lo asigna el padre, porque desafortunadamente fallece la madre Rachel al momento de nacer Binyamin, y por lo tanto es la conformación de dos vocablos, Ben-Oni, que es el hijo de mi pena, el hijo de mi dolor. Así podemos encontrar muchísimos nombres, como el nombre de Pérez o el nombre de Moshe, el famosísimo Moshe, que la Biblia misma da explicación del origen de su nombre, porque dice, porque fue sacado del agua. Así se expresa ya en el segundo libro de la Biblia, que es el libro de Éxodo, en el segundo capítulo, en el versículo 10. Tenemos ahora la segunda clasificación que habla Pogorelski. En este caso, esta clasificación se refiere por eventos ya conocidos. Esto es, por ejemplo, en el caso de Peleg, es porque el pueblo estaba en un lugar y la tierra se dividió. Y el hecho de que haya habido esa división o se generara un canal es que daba la oportunidad del pilug, que es un vocablo en hebreo que habla precisamente de ese canal o división. Así, en Génesis, en el 10º capítulo, en el versículo 25, se establece el nombre de Peleg. O tenemos el hijo de Moisés, que también recibe el nombre de Gershom, porque su padre recuerda haber vivido en una tierra de extranjeros, y al haber sido extranjero en tierra de extranjeros, reconoce en la primera parte del nombre Ger, el hecho de haber sido extranjero, y por lo tanto Gershom es una manera de perpetuar esa etapa de la vida de Moisés, como aparece también en el libro de Éxodo, en el 2º capítulo, en el versículo 22. Tenemos finalmente en esta categoría nombres también un tanto complejos. Por ejemplo, tenemos el nombre de Beriá, que es el nombre en el cual se hace una referencia a un evento pues desafortunado en su casa, como así se hizo en el libro de Crónicas, en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 7, en el versículo 23. Tenemos de igual manera el nombre de Eliezer, y digo complicado porque se expresa por un lado Eleazar y por otro lado Eliezer. Aunque si bien los significados son muy similares, el caso de Eliezer hace referencia a que Dios ha ayudado, mientras que Eleazar es una referencia ya en un participio pasado, por cuanto a que Dios ya ayudó. Y esto aparece en el libro de Éxodo también, en el capítulo 18, en el versículo 4. Por último, dentro de esta clasificación, tenemos un nombre realmente muy poco común, Icabod, que en el caso de mujeres se convirtió en Icabed o Yocabed, que es muy conocida porque también Yochebed es la hermana es la madre de Moisés. Pero en el caso de Icabod es un nombre un poco complicado porque I en este caso no empieza con la Yod, con la que empieza el nombre de Yochebed, la madre de Moisés, sino que aquí empieza con una Aleph. Y cuando uno junta la Aleph a la Yod, se conforma el vocablo I, que es carencia, falta. Y por lo tanto, a esta persona se le dio el nombre porque hubo una falta de honor. Desafortunadamente hubieron gentes que tuvieron nombres pues más que peyorativos, derogatorios o que no ayudaban mucho a su desarrollo en la vida, y por lo tanto fueron nombres que no perpetuaron en el pueblo de Israel. Así entonces este nombre aparece reflejado en el libro de Samuel 1, en el capítulo 4, en el versículo 21, y por razones naturales sabemos que no ha sido perpetuado en el pueblo de Israel. Si a ustedes les parece bien, haremos una entrega adicional sobre el tema de los nombres bíblicos, pero aquí ya haciendo una referencia que va a ser un poco más amplia sobre la relación consanguínea y naturalmente los nombres que tengan que ver con los teoforismos o el concepto de Dios, y finalmente lo que significan de una manera simbólica los nombres. Ya después iremos por la historia, por muchos capítulos, hasta lograr conocer cada uno de los nombres. Muy bien, pues hoy empezamos este subcapítulo dirigido a esta clasificación de Moshe Pogorelski, ¿no? Era su nombre. Es correcto.
y hemos visitado las 2 primeras categorías y en la próxima entrega, dentro de 2 semanas, seguiremos hablando de las otras categorías. Muchas gracias, Alejandro Rubinstein, por habernos atendido e ilustrado sobre esta evolución de la onomástica, de los nombres judíos. Un abrazo a todos los radioescuchas. לכל איש יש שם שנתן לו